Buenos días, profesora. Mi nombre es Melanie Chávez y le voy a hablar sobre la situación actual del español. El español es una de las grandes lenguas actuales. Su dominio alcanza casi el 10% de la superficie de la Tierra. Por número de hablantes, el español se sitúa entre las 4 lenguas más habladas del mundo. En términos relativos, la proporción de uso del español ronda el 5% de la población mundial. Los cálculos recientes hablan de una cifra aproximada de 359 millones de hablantes de español en países donde es lengua oficial o nacional. Si a ese número le sumamos los 40,5 millones de hablantes de español en países donde nuestra lengua no es lengua oficial o nacional, salen 400 millones de hablantes nativos. Actualmente hay numerosas particularidades y giros idiomáticos dentro del español o castellano. Algunos de los aspectos que afectan al español son el uso incorrecto que hacen los medios de comunicación, la influencia del inglés y quizás el más importante, los vacíos existentes en el vocabulario técnico. Sin embargo, en el vocabulario técnico, donde más claramente puede encontrarse una diferencia entre el español de la península ibérica, también llamado español de Castilla, y en el español latinoamericano. En el español latinoamericano son relativamente más frecuentes los préstamos directos del inglés, sin traducirlos ni adaptar la grafía de las castizas. El ejemplo más notorio es la utilización de la palabra email o email. En Latinoamérica, en lugar de la traducción más literal, correo electrónico, que se usa en España, las diferencias se hacen manifiestas sobre todo en los términos técnicos o de adaptación reciente. En Latinoamérica se habla la computadora, mientras que en España del ordenador, y cualquiera de las dos palabras suenan extranjeramente en la región opuesta a su uso. Gracias. Buenos días, mi nombre es Valeria García y hoy les voy a hablar un poco sobre el origen del español en Latinoamérica. Entender el origen del idioma español es fundamental para poder reconocer las diferencias sutiles del español que se habla en las distintas regiones. En el siglo XV, Cristóbal Colón navegó hacia América y consigo llevó el idioma castellano. Como resultado de lo que los intelectuales llaman la hispanización, el español quedó radicado como lengua primaria en la región. Durante las primeras etapas de la llamada hispanización hubo muchos desafíos, ya que los idiomas locales eran absolutamente diferentes y la comunicación era muy difícil, hasta que intervino la Iglesia Católica. No era seguro si el español sobreviviría en la región, de ahí que la Iglesia Católica fuera de una importancia preponderante para la expansión del uso del español en la región. En particular, los jesuitas y los franciscanos, quienes establecieron instituciones educativas para enseñar a los niños el catolicismo en español. A medida que los niños y adolescentes crecían, el idioma español comenzó a expandirse y difundirse, mientras crecía el catolicismo. También lo hacía el idioma español. A pesar de los esfuerzos de los españoles por imponer la lengua a los nativos, el mero predominio en cantidad hizo que el idioma se mezclara con los dialectos locales. Particularmente, los nativos mexicanos y peruanos pudieron influenciar de una manera significativa el idioma que se habla actualmente en Latinoamérica. Ciertas influencias de los exploradores españoles provenientes de Andalucía ayudaron a dar forma a la pronunciación del español latinoamericano. Es por eso que ciertas palabras del castellano y el español latinoamericano suenan bastante diferentes, incluso con idéntica ortografía. Características del español americano. Cuando hablamos del español de América nos referimos a aquella variante del español que se habla en Hispanoamérica y que tiene sus propias características. Estas las podemos encontrar en los 3 niveles de la lengua. El primer nivel es el nivel fonético, es decir, la pronunciación, cómo suena el idioma, qué fonemas tiene, qué sonidos, etc. En este nivel encontramos una característica propia del español de Hispanoamérica que es el ceseo. Este es el fenómeno por el que se pronuncia la S en lugar de la Z o la C. El segundo nivel es el nivel morfosintáctico. Se refiere a cómo se construyen las palabras, cómo se combinan las raíces, los morfemas y cómo se combinan las palabras entre ellas.
Este nivel tiene 4 características principales, las cuales son el voceo, que es el fenómeno por el que algunas zonas hispanoamericanas se dicen vos en lugar de tú. El pretérito indefinido sustituye en muchos casos al pretérito perfecto. Los adjetivos se utilizan como adverbios. Se utilizan con mucha frecuencia los diminutivos. El nivel 3 es el nivel léxico. Hace referencia a las palabras, al vocabulario. Este nivel también tiene 3 características, los cuales son arcaísmos, que son palabras antiguas, se utilizan, son palabras que desaparecieron hace mucho tiempo. Los extranjerismos, que son palabras que vienen de otro idioma. Hay muchas palabras que proceden del inglés y que no se utilizan en el español de España. Y por último, el español de Hispanoamérica no es uniforme porque cada zona tiene su propio vocabulario. Culturales del español. Hablar de cultura de la lengua española es hablar de una cultura de intercambios que han venido conectándose cada vez más y más a medida que evoluciona la humanidad y las comunicaciones con cada vez más lugares que hacen que este proceso se precipite en dimensiones que no podemos controlar o saber con exactitud hasta dónde hemos llegado. En este gran intercambio de intereses culturales, el idioma es vital y favorable para que, por ende, tengamos mayor disposición a compartir y recibir cosas de personas y comunidades que hablan en nuestra misma lengua. Sin embargo, el idioma cada vez es más una barrera para esto. Aún así, son muchos los intercambios culturales que hacemos con personas que tienen culturas totalmente diferentes a la nuestra y que hablan en idiomas muy diferentes al nuestro. Con lo difundida que ya se encuentra la cultura y con las posibilidades de conocer absolutamente todo a solo un clic, tendemos a buscar y empaparnos de lo más que podamos. La cultura estrechamente ligada a nuestra historia y a la historia de nuestro idioma. Consecuencia de esta globalización que tiene una gran repercusión en nuestra cultura, vienen los llamados extranjerismos, los cuales cada vez más están arraigados a la cultura propia y ya son algo imprescindible en la forma de hablar. Ya cualquier persona los entienden y han venido para quedarse. Pero, ¿qué son los extranjerismos? Pues la explicación es muy simple y lo reconocerás de inmediato, al igual que podrías identificar si alguna vez has usado alguno de ellos. Es seguro que sí. Los extranjerismos no son cada vez más que palabras de idiomas extranjeros que se introducen en el propio, sin ser traducido, y se le usa de una forma que cualquier palabra nativa. Muchas veces sucede que la pronunciación no se respeta del todo, sino que se deforma un poco, como por ejemplo la palabra clic, ok o jeep. Buenos días, mi nombre es María Ortiz y les voy a hablar sobre la evolución del teatro latinoamericano hasta la actualidad. Periodo prehispánico. Los pueblos de América tenían sus propios rituales, festivales, ceremonias que incluían bailes, cantos, poesías, canciones, escenificaciones teatrales, mimos, acrobacias y espectáculos de magia. Los actores eran entrenados, usaban disfraces, máscaras, maquillaje y pelucas. Asimismo, se eligieron plataformas en donde los escenarios eran decorados como objetos naturales. Periodo virreinal. Los europeos utilizaron esta herencia teatral para su misión evangelizadora. Durante los primeros 50 años después de la conquista de América, los misioneros usaron ampliamente el teatro para propagar la doctrina cristiana a la población indígena, acostumbrada a los espectáculos visuales y orales. La administración virreinal extrajo y mantuvo elementos decorativos característicos de la zona y los usó para expresar el mensaje evangelizador de la fe católica. Estos rituales prehispánicos fueron como los indígenas entraron en contacto con lo divino. Los españoles usaron obras teatrales para cristianizar e incorporar a los pueblos indígenas americanos a la sociedad española en el siglo XVII. Este teatro era una herramienta potente para enseñar a una población ya acostumbrada al espectáculo, por lo que el teatro virreinal se convirtió en un elemento del poder político en la América hispana. Este teatro proveyó una forma en la que los pueblos aborígenes participaran como una nueva forma de ocio.
Si bien las obras teatrales promovían un nuevo orden sagrado, su prioridad era apoyar el nuevo orden político. Así, el teatro, bajo el auspicio español, estuvo principalmente al servicio de la administración virreinal. Luego tenemos que tras el colapso demográfico indígena, la conciencia e identidad aborigen decayó, aunque las piezas teatrales mantuvieron elementos indígenas. Sin embargo, por ello existe el argumento de que el teatro que se desarrolló en América Latina es el teatro que los conquistadores trajeron a América Latina y no el teatro de América. Luego tenemos el periodo post-virreinal, donde el teatro latinoamericano puede ser dividido en los siguientes segmentos: 1939 a 1968. Las estructuras dramatúrgicas de este proyecto social se inclinaron más hacia la construcción de una base latinoamericana más nativa denominada Nuestra América, en donde Argentina, Uruguay y Chile desarrollaban prototipos de teatro independiente a partir del teatro del pueblo. Otra alternativa interesante fue el teatro campesino puesto en marcha por Luis Valdés en 1965, a raíz de la huelga de los trabajadores de los viñedos californianos iniciada en 1965 en Delano. En 1968-1964 surgió una tendencia que intentaba obtener una definición más homogénea con modelos europeos, mientras otros sectores del teatro latinoamericano trabajaron para enfocarse en doctrinas indigenistas. 1964-1968 se alinean por la búsqueda de exclusión arraigada en la historia de América Latina. Y por última tenemos la alternativa independiente en el siglo XXI. En otoño del 2019 se dieron cita en el primer encuentro latinoamericano de teatro independiente, ELTI, grupos de teatro independiente de Brasil, Perú, Colombia y Argentina, en busca de objetivos. Hola, mi nombre es Yoselis Padrón y yo vengo a hablarles sobre los dramaturgos importantes latinoamericanos o los más relevantes. Uno de ellos es Rafael Acevedo, quien nació en Santurce, Puerto Rico. En 1960, él dirigió la revista Filo de Juego desde el año 1983 hasta el año 1987, una de las publicaciones más importantes de la generación de poetas de los 80. Él ha publicado poemarios llamados, uno de ellos, Contraatacando a los Superdecidores, en el año 1982, y otro llamado El Retorno del Ojo Pródigo, en 1986. Otro de ellos es Carlos Canales, quien nació en Río Piedras, Puerto Rico, en 1955. Graduado en la Universidad de Puerto Rico en Ciencias Políticas, Drama y Educación. Fue becado para estudiar dramaturgia avanzada en el Grupo Inter de Nueva York. Es profesor de actuación y dramaturgia en la Escuela Especializada de Bellas Artes de Arecibo del Departamento de Educación de Puerto Rico y ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Autores Dramáticos y ha recibido varios premios por su labor dramatúrgica y educativa, estrenando más de 25 obras, una de ellas María del Rosario, otra La Casa de los Inmortales y otra llamada Juego Peligroso. Reinaldo Dilas es otro en Cotuí, República Dominicana. Estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es uno de los pioneros del teatro de la calle y el teatro de títeres en su país. De sus obras, una de las más relevantes han sido galardonadas con premios que destacan a nivel mundial. Una de ellas es llamada Bolo Francisco, en el año de 1986. Es Cristina Escocedo. Ella es de origen argentino, donde ha enseñado filosofía y francés. Posee estudios de arte dramático y danza y participó en talleres de dramaturgia con Osvaldo Dragún y Eduardo Rosner. Su obra teatral es muy amplia y comenzó desde el año de 1982 con apuntes sobre la forma, y su última obra es Nunca te prometí un jardín de rosas, del año 2002. Es quizá uno de los ciertas artes, aquella donde tanto el público como los que la realizan logran vivir en carne propia una historia determinada, llena de clásicas pasiones humanas, incluso a veces hasta muchísimo más. Esta característica
característica es muy primordial en cuanto a la verosimilitud de los hechos, que convierte a las artes escénicas en una de las más favoritas por parte del público amante de las buenas historias y, claro, de las artes. En Venezuela, el teatro desde sus inicios comerciales en la ciudad de Caracas tuvo un enigmático auge dentro de la sociedad por los nuevos talentos que estaban comenzando a surgir dentro de los jóvenes apasionados a este arte. De aquí derivaron las leyendas de las tablas nacionales, conocidos actualmente como pioneros de ellas, la Triple C, Chadut, Cabruja y Chacrón. Diferentes grupos teatrales surgieron como lo fue el grupo Rajatabla, considerado como uno de los más importantes de la escena mundial. Nada más y nada menos. Este grupo surge de una gran cantidad de actores y directores quienes dan la cara y dejan bien alto el nombre de Venezuela y en varios rincones de todo el mundo. Sin duda alguna, el Teatro Nacional siempre fue un boom dentro del entretenimiento y expresión humana. Sin embargo, ¿cuál es su situación actual? El país afronta diferentes crisis. No obstante, una de las más preocupantes es el declive social que se está viviendo por un gran número de razones. Y, entre otras cosas, también está el elemento capital que está faltando mucho entre las producciones teatrales, de los nuevos talentos que están comenzando a surgir y quieren hacer teatro en Venezuela. Es diferente o un poco complejo, ya que estamos viviendo una situación muy decadente en Venezuela y nuestro capital no da como para sustentar este tipo de obras, por lo que esto va cayendo poco a poco. Gracias.